Episodio 5. Pequeños hábitos nos pueden llevar a grandes cambios. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer para lograr cambios en nuestra vida. Incluso armamos un plan. Sin embargo, la parte más difícil siempre es la constancia, es decir, generar el hábito. Pedro Delfino, nuestro invitado de hoy, es un ejecutivo con casi 20 años de experiencia en diferentes países de Latinoamérica, en roles de gerencia general, marketing y ventas en Mondelez International. Él se denomina como un activista del running, y a través de su cuenta de Instagram, Run30min, nos comparte su historia para inspirar a otras personas a llevar un estilo de vida más saludable. En este episodio conversamos con él sobre la importancia de generar hábitos, y cómo estos nos ayudan a encontrar una mejor versión de nosotros mismos todos los días. Además nos cuenta sobre su proceso de transformación y lo indispensable que es ponerse en primer lugar para así poder ayudar a los demás. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Hola José, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, felizmente. De hecho, me gustaría empezar con una de las preguntas por las que en realidad empezamos este espacio. Sé que es súper común preguntarte nuevamente cómo estás, pero tal vez si pensamos un poquito más sobre la respuesta y te vuelvo a preguntar cómo estás, qué realmente sientes hoy o cómo te sientes realmente hoy. No, estoy primero agradecido de tener la posibilidad de estar viviendo este momento, de compartir esta conversación contigo. Muy agradecido por la invitación. Esta época del año, fin de año, es una época también muy de balance y introspección. Creo que todos inevitablemente empezamos a hacer un balance de lo que ha sido el año y creo que nuevamente mucho para agradecer de todos los aprendizajes, de todo lo vivido, de todas las cosas que tenemos, de la salud, cosas que a veces las damos por sentado, pero para mí me parece muy sano siempre todas esas cosas que damos por sentado, parar un minuto y mencionarlas y agradecerlas. Creo que es muy sano y muy bueno. Sí, tal cual. Justo la época también como tú dices, nos empuja un poco más a pensar sobre eso, ¿no? Creo que es siempre cuando hay un cambio, sobre todo de año, hay momentos de reflexión. Y sobre esa misma línea, sobre lo que nos vienes contando, sobre lo que es importante para ti o no, ¿cómo definirías tu bienestar para ti? Para mí el bienestar tiene que ver con varios aspectos de la vida, ¿no? Para mí tiene que ver principalmente con la palabra equilibrio, salud, pero tiene que ver para mí con la parte mental, por un lado. Bienestar tiene un tema de estado de ánimo, de control de las emociones, de sentirse en ese equilibrio emocional que nos permita realmente enfocar la energía de nuestra vida hacia donde necesitamos y donde queremos. Y la otra dimensión importante para mí tiene que ver con el bienestar físico, ¿no? La salud. Está todo interconectado, ¿no? Al final del día, pero creo que se divide como que en esas dos grandes áreas. Y el bienestar de salud no significa necesariamente tener un cuerpo atlético, sino significa tener ese estado de salud que te permite vivir la vida, el hoy, y proyectar a largo plazo plenamente, ¿no? Sin restricciones, sin dolor, sin enfermedades, y garantizar una buena calidad de vida y una buena proyección de vida futura. Qué interesante. Me llamó bastante la atención cuando mencionaste sobre la capacidad de controlar nuestras emociones, ¿no? Debe ser muy difícil llegar a tener esa capacidad. ¿Cómo sientes tú que vas específicamente sobre ese tema? ¿Cómo sueles controlar estas emociones o sientes que estás lográndolo o en camino hacia eso? Mira, yo creo que es un tema que uno lo va desarrollando, ese autoconocimiento de uno mismo a través del tiempo, ¿no? Y ahora que yo soy padre también lo empiezo a ver en mis hijos y
me alucina bastante cómo es una competencia, una cualidad, una destreza que es muy valiosa, ¿no? Pero todo arranca de primero de saber identificar las emociones que uno siente, ¿no? De poder ponerle nombre, de entender qué es lo que uno siente, por qué lo siente, y una vez que uno entiende de dónde viene, poder dominar, porque somos seres instintivos, que muchas de las reacciones que tenemos parten de la emoción, y muchas veces lo que nos puede pasar es dejarnos dominar por la emoción, ¿no? Que es el principal, un riesgo muy grande, ¿no? No actuar racionalmente, sino emocionalmente. Entonces yo creo que primero pasa por, desde chicos, aprender a identificar esas emociones. Yo lo veo en mis hijos, y los educamos mucho, nuestros hijos, en saber ponerle nombre a esas emociones que tienen. Por ejemplo, a mi hijo más chico, cuando le da bronca, cuando algo le molesta, la imagen que usamos es ese fueguito que tengo adentro, ¿no? Entonces, yo le digo mucho, controla tu fueguito, tranquilízate, y cuando controles, cuando bajes ese fueguito, hablamos. Entonces creo que ese reconocer las emociones es muy importante. Una vez que uno las reconoce, después dominarlas es mucho más fácil. Y creo que el mismo principio pasa también con el tema que vamos a hablar un poco más adelante, el tema de la obesidad, ¿no? Creo que saber entender por qué nos pasan las cosas, o por qué esa introspección que nos hace entendernos a nosotros mismos, es clave para poder uno dominarse. Y al final del día, la persona que tiene control de sí mismo es una persona que tiene mucho más probabilidades de vivir su vida en su máximo potencial, ¿no? Exacto, sí. Qué curioso cómo llegaste a algo tan sencillo, pero a la vez difícil de ponerle nombre a las emociones, ¿no? De hecho, lo primero que se me vino a la cabeza apenas dijiste esta frase fue esta película de, no recuerdo si Pixar o Disney, en donde son como personitas, personajes, cada emoción, ¿no? Y efectivamente justo el fueguito es una emoción distinta, ¿no? Esta tristeza y otros personajes también, pero es una manera tan sencilla de hacer algo tan complejo en nuestro día a día, ¿no? Y efectivamente, al identificar estas emociones es mucho más fácil saber qué hacer, ¿no? Saber qué hacer después para controlarlas, o antes de, para saber cuándo vayamos a incluso percibir que vamos a sentirnos de alguna manera. Mencionaste justo también el tema de la obesidad, y de hecho, como para ponernos en contexto, tú has sufrido de obesidad algún tiempo, seguramente quién mejor que tú para contarlo, pero ¿cómo describes tú este proceso, tal vez desde el inicio, si queremos poner en contexto a quienes nos están escuchando, y entrar a esta conversación que seguro nos va a llevar sobre distintos caminos? Vale. Primero aclarar de que todas mis opiniones parten desde la experiencia personal, desde mis vivencias, y que no trato en ningún momento en mis mensajes de meterme en la parte médica o científica, de la cual no estoy capacitado para opinar, ¿no? Entonces todo parte de mis experiencias y de lo que he ido aprendiendo en este tiempo. Pero para mí la obesidad, mi forma de entender a la obesidad es una adicción, ¿no? Es un problema de comportamiento, no es un problema de nutrición, no es un problema de sedentarismo, es un tema de comportamiento, y que tiene que ver con la búsqueda de placer desmedido en la comida para cubrir distintos cambios de emociones. Por eso se vuelve a conectar el tema de las emociones, ¿no? Yo creo que la obesidad, por lo menos en mi caso, tuvo un rol, la desarrollé, y es una enfermedad que yo considero que es una enfermedad crónica, o sea que podemos controlarla, pero la tenemos dentro nuestro toda la vida. Pues yo todavía me considero una persona con obesidad, pero que la tengo controlada. Y tiene que ver justamente con eso, con el haber generado mecanismos de recurrir a la comida de una manera totalmente desproporcionada y por los motivos incorrectos. Entonces, y tiene que ver, para mí es una condición que
que se genera con el tiempo, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con los hábitos de alimentación que uno desarrolla en su casa, con el estilo de vida que uno va formando de chico. Tiene que ver con una serie de cosas que te terminan saltando en algún momento en transformarse en un problema, que ese problema es la generación de mucha grasa en el cuerpo, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y justo eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta o le pusiste nombre a esta situación también? Mira, yo siempre fui en el colegio el gordito de la clase, eh, pero no era un problema, ¿no? Terminé el colegio y cuando empecé la universidad sí empecé a notar que esto era un problema. El tema es que yo me puse a jugar rugby terminando el colegio, que es un deporte en el cual uno está grandote, entrenado, entonces esa obesidad se veía un poco disimulada. Eh, pero a los 25 años me fui a vivir a Estados Unidos, dejé de jugar rugby y me llegué a pesar 130 kilos. Y no me di cuenta, o sea, no me di cuenta que de repente estaba muy grande, la ropa no me entraba, me tenía que comprar ropa más grande. Y como estaba solo, estaba viviendo en Estados Unidos solo, no tenía mi familia, mis amigos, muchas veces te falta ese al lado que te dice, nada, mira cómo estás, o que a veces te bajan un poco a la realidad, ¿no? Entonces, cuando tomo conciencia de ese problema, es que hago el primer intento en mi vida de decir, bueno, este problema lo quiero resolver. Y con muy poca información, porque esto estoy hablando del año 2006, hace 15 años atrás, dije, bueno, yo ya tenía nociones de tema de lo que era una alimentación saludable o una dieta en ese momento, y dije, bueno, voy a empezar a comer sano y voy a hacer ejercicio todos los días. Y así, de un día para el otro, empecé a comer una dieta basada en ensaladas y proteínas, con muy pocas calorías, y hacer ejercicio todos los días, a correr 10 kilómetros todos los días. Bueno, empecé con menos, pero terminé corriendo 10 kilómetros todos los días. Y claro, tenía 25 años, vivía solo en el año 2006, 2007, fines de 2006. Y ahí llegué me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo respondía a este cambio de hábito de una manera impresionante. Y en 6 meses bajé 50 kilos. Pasé de pesar 130 a pesar 80 kilos. Y en el intermedio me mudo de país, estaba viviendo en Estados Unidos, me fui a vivir a México, seguía viviendo solo, corría todos los días, los fines de semana me iba a correr a unos lugares espectaculares por México, Desierto de los Leones, unos parques alucinantes, pero en ese momento el running como disciplina no estaba desarrollado como hoy, no existían los relojes con GPS, o sea, no había toda la tecnología que hay hoy para medirte, había muy pocas carreras. Entonces era algo para mí recreativo y que ese estilo de vida me cerraba. Y así me mantuve, estuve varios años. ¿Qué sentías en ese momento al salir a correr? Lo principal que sentía, y como yo siempre lo explico, es para mí el deporte tiene un valor en mi estilo de vida mucho más anímico que físico. El correr a mí me hace sentir todopoderoso, me levanta la autoestima, me genera autoconfianza, me pone de buen humor, y me hace empezar el día con una dosis de energía increíble. Que esa energía y esa autoconfianza y todo lo que me genera me alimenta después el mantener un estilo de vida equilibrado con el tema de la alimentación. Me permite lidiar con esta adicción a la forma errada de comer y me permite comer bien. Entonces para mí es un círculo virtuoso, pero la contribución la siento mucho más desde lo emocional que desde las calorías. Yo no creo en eso de correr para quemar calorías. Creo en eso de correr o hacer ejercicio para estar en un estado de ánimo y una fortaleza mental tal que te permita mantenerte en un estilo de vida saludable. Sí, sí, estupendo que hayas llegado a sentir eso y que tengas tan claro cómo esta actividad alimenta de manera positiva tu día, tu semana, tu vida prácticamente. Nos estabas contando
que luego te fuiste a México. ¿Qué pasó ahí? No, en México seguí muy bien. Estuve un año viviendo en México. Seguí corriendo full con mis entrenamientos. En esa época anotaba todo lo que corría, o sea, llevaba con mucha información a mano en esa época. Estaba muy, muy enfocado en ese cambio de hábito de vida saludable y lo mantuve muy bien. Y después de México me fui a vivir a Brasil, eh, en una ciudad que se llama Curitiba, al sur de Brasil. También una ciudad muy linda para correr, con un clima muy agradable. Bueno, mucha lluvia. Mucha gente dirá que el clima no es lo mejor, pero a mí me gustaba bastante porque llovía casi todos los días. Había un parque espectacular para correr, se llama el Parque Barigüí, que era gigante. Y nada, y mientras vivía en Brasil también, que estuve un año, seguí viviendo un estilo de vida saludable, fantástico, hasta que después me regresé a Argentina. Y antes de llegar a Perú, que estoy acá en Perú hace más de 10 años, estuve viviendo en Argentina 2 años. Y en esos 2 años en Argentina, al principio llegué bien, pero en algún momento tuve un clic, y nada, y tiré, como que me desenfoqué y de la noche a la mañana dejé de correr, me puse a fumar cigarrillos, tabaco y nada, y de repente todo lo que había construido lo tiré y me desvié de ese camino, ¿no? Y lentamente empecé a ganar. No me di muy cuenta porque respondía también a un cambio fuerte de estado de ánimo, ¿no? En ese momento tenía que ver con un desencuentro amoroso, ¿no? Y entonces mi reacción no fue muy consciente de todo lo que pasó. Pero nada, fui abandonando todos estos comportamientos y cuando llegué a Perú ya estaba de los 80 kilos en los que estaba antes, llegué pesando 100 kilos. Que yo soy una persona grande, mido 1,81 m, 100 kilos más o menos los disimulo, no me veo gordo panzón, pero sí me veo más grandote. Pero bueno, ya estaba fuera de estado físico pero al poco tiempo de llegar a Perú, yo llegué en el año 2011 y en el 2013 me casé. Conocí a la que hoy es mi esposa acá en Perú. Ni bien llegué a Perú, ya enseguida ya estaba enamorando con una peruana y bueno, en el 2013 me casé y bueno, para el proceso del matrimonio me bajé de peso de vuelta. Creo que es natural, todos los que se casan pasan por ese proceso, que no, por el estrés, no sé por qué será, pero termina uno, no sé, ni siquiera buscado, digo, sí, decíamos, bueno, cuidémonos para el casamiento, pero no fue como que muy consciente. Y después ahí me empezaron a suceder también de vuelta, como perdí el eje porque me casé y tuve muchos cambios en mi trabajo. Tuvimos muchos cambios en la compañía de estructuras de organizaciones que me fueron poniendo diferentes retos y oportunidades muy interesantes desde lo profesional, que me generaban mucho estrés, pero estrés del bueno, ¿no? Digo, estrés porque estaba con muchas cosas nuevas y enfrentando muchos nuevos desafíos, pero me sacaron totalmente de cuadro. Estaba como que muy dedicado, muy desbalanceado protegía dentro de mis ámbitos de vida mi trabajo y mi familia. Y me dejé a mí de manera personal como última prioridad. Y eso obviamente me llevó al poco tiempo también fui padre por primera vez, que también es un gran factor de estrés porque te cambia totalmente la vida. Empezás a dormir mucho menos, uno tiene un montón de miedos, incertidumbres. Y sin darme cuenta, o sí dándome cuenta, fui subiendo de peso y llegué a pesar 138.6 kilos, fue el máximo que pesé. Debo haber pesado más y me dio miedo de pesarme. Yo creo que debo haber llegado a los 140. Pero bueno, registrado tengo 138.6 y que ya siendo padre
Esto fue en el año 2016-2017. ¿Okay? Y nada, ya sí, hace poco. Y nada, y empezaron a aparecer, ya dejó de ser un tema simplemente de promesa a futuro de que puede traerte temas de salud, sino que me diagnosticaron hipertensión arterial, empecé a ser medicado por hipertensión arterial, me veía muy limitado físicamente a tirarme en el piso a jugar con mi hijo, me agitaba, tenía muchas limitaciones en mi vida, íbamos de viaje y no podía pasarme un día caminando porque me cansaba, entonces cada tanto tiempo tenía que frenar, un cafecito, tomarme algo. Ya empezaba a ver como mi vida estaba con muchas restricciones por estado de salud, ¿no? En otras oportunidades, en situaciones parecidas, ¿sentías estas restricciones, limitaciones? ¿O recién en ese momento fue que realmente sentiste estos problemas? Y antes de repente no era tan joven. Cuando uno es más joven, como que uno tampoco es tan consciente, ¿no?, de lo que a uno le pasa, ¿no? Uno no tiene esa conexión de entenderse y conocerse. Ahora como que era más grande, entonces me miraba. Ya no era por un tema meramente estético, que aunque también lo estético, ¿viste? Verte gordo no es lindo y te afecta la autoestima. Tiene un montón de cosas aparejadas. Pero esta vez el driver era mucho más relacionado a la salud y el sentimiento de responsabilidad que yo sentía como esposo y como padre ahora, de una familia dependía de mí, yo no estaba en mi máximo potencial, entonces sentía que eso, me sentía como que estaba en falta, ¿no? Que ponía un riesgo muy grande para mi familia. Y eso fue lo que me hizo tomar conciencia. Sí, miedo que me pase, te digo, una vez me fui a dormir, estaba agitado, había estado estresado por temas de trabajo en el día y tenía varias preocupaciones y el corazón sentía que me palpitaba, ¿no? Entonces me fui a dormir y yo digo, no, a mí es probable que hoy a la noche me pueda dar un infarto y pensaba, digo, bueno, tengo que dejarle la clave del banco a mi esposa porque si no, imagínate que entonces ese tipo de pensamiento decía, realmente sentía que me podía pasar algo. 2 veces caí a la clínica pensando que tenía algo cardíaco, no tenía nada, pero ya son como que indicios de que algo no está funcionando, ¿no? Y qué duro, lo más complejo debe ser pensar en eso, ¿no? Eso debe ser muy duro. Sí, yo pensaba, decía, llegué hasta acá en la vida y no voy a disfrutar de mis hijos crecer, o no voy a poder compartir con ellos. Y entonces empecé a sentir como que yo estaba poniendo la energía en la vida de una manera desproporcionada, ¿no? Y que no era simplemente un sentido de responsabilidad de verme a mi trabajo, a mis responsabilidades, a donde soy útil, le agrego valor al mundo y a mi familia. Hay una tercera pata que era tan importante como las 2 anteriores, que era yo como persona. Y tenía que tomarlo con la misma responsabilidad. Pero yo siempre fui muy de la mentalidad de la persona que se pone en el último lugar en pos de su familia y de sus cosas, y eso aprendí que eso está mal. Aprendí que si uno quiere ser el mejor profesional y aportarle más valor al mundo, si uno quiere ser el mejor padre, esposo, hijo, uno tiene que estar en su máximo potencial físico. Cuando empecé a entender eso, entendí que era tan importante para mí estar bien como el resto de las cosas y que tenía que dedicarle tiempo, energía, atención a esa otra parte. Entonces, por un tiempo me puse a mí como prioridad de mi vida. ¿Y cuánto tiempo crees que había pasado sin sentir esa prioridad contigo mismo? No, toda mi vida. Creo que hasta que no toqué ese fondo yo nunca me había sentido prioridad en mi vida. Porque siempre había crecido con este preconcepto, muy también de la manera en la que yo fui educado, ¿no?, de los valores que me transmitió en mi casa, de que el hombre de la casa se debe a su familia y a su trabajo. La generación, sobre todo las generaciones anteriores a la mía, era muy así, ¿no? El espacio personal era una banalidad. Dedicar tiempo a uno, a estar bien, era una banalidad, era algo totalmente prescindible. Era simplemente un acto de vanidad querer verse bien o estar bien. Que lo importante era que la familia esté bien y que uno sea responsable en su trabajo. Ese era mi mandato como hombre en la vida, ¿no? Y eso está agarrado.
aprendí que eso está errado. Claro. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar, ¿no? Pedro, ¿y qué pasó cuando tocaste fondo? ¿Que decidiste hacer algo al respecto? ¿Alguien te ayudó? ¿Por tu propia cuenta hiciste un plan, tal vez? Coincidió con que tuve un viaje a Argentina y tuve el primer disparador, que fue una conversación con la esposa de un primo mío, que es una endocrinóloga muy reconocida en Argentina. Y ella me vio y me dijo: mira, estás muy mal, te veo muy mal con este tamaño, te van a traer un montón de riesgos, yo te puedo ayudar, te puedo contactar con gente allá, con una nutricionista. Como que tuve una charla que alguien cercano te diga que te ve mal y como que te hace tomar conciencia. Acto seguido yo volví y dije, bueno, tengo que abordar este tema una vez por todas y de manera definitiva. Y lo que hice fue, dije, tengo que, ¿cómo se llama? Que resolver esto, ¿no? Y como no tengo tiempo, porque soy un tipo, me consideraba una persona muy ocupada, con mucha responsabilidad, y que aparte de mis responsabilidades profesionales también tenía una familia, y dije, bueno, vamos a cortar esto por los años. Entonces dije, voy a ir a ver fui a una clínica de obesidad, hice todo el preoperatorio para hacerme la operación de la manga gástrica. Hice todo el proceso, fui, me hicieron la endoscopía, examen psicológico, nutrición, todo, y en 10 días estaba listo para operarme. Y el día antes de la operación tuve una crisis y dije, ¿qué estoy haciendo? Pedro, me hablaba a mí mismo: Pedro, la estás cagando. ¿Qué estás haciendo? Si vos podés, el poder de cambio, vos ya lo hiciste en el pasado, el poder de transformarte está dentro tuyo. ¿Por qué estás buscando un atajo? Y ahí eso me hizo reaccionar, y la noche anterior a la operación llamé y cancelé. Y al día siguiente dije, bueno, voy a volver a hacer lo mismo que en algún momento me funcionó. Pero como ahora sentía que no tenía una hora al día para dedicarle a entrenar, porque tenía un hijo recién nacido de 2 años, una bebé más en camino porque mi esposa estaba embarazada, estaba también en mi trabajo con muchas responsabilidades y retos nuevos que eran espectaculares. Yo dije, bueno, tengo que poder dedicarle por lo menos 30 minutos al día a hacer ejercicio. Por eso nació la cuenta de Run 30min, porque fue mi camino de transformación, fue dedicándole esos 30 minutos de actividad física al día, fueron los que me dieron la fuerza para llevar adelante mi plan, ¿no? Y que fueron la piedra fundamental de mi proceso de transformación. Quise compartirlo porque cuando empecé a ver que esto funcionaba y sentir que yo lo que sentía era que la respuesta a mis problemas estaba tan al alcance de mi mano, pero lo que me faltó es que alguien me empuje a hacerlo. Yo, como había sido una persona que lidió con el tema de la obesidad prácticamente toda mi vida, llega un momento donde el obeso baja los brazos y hace una tregua con la obesidad y aprende a convivir con la obesidad. Y eso me había pasado a mí. Entonces yo sentí que yo tenía la capacidad de, a través de mi testimonio, de volver a encender esa llama en esas personas obesas que habían bajado los brazos, para que lo vuelvan a intentar. Y empecé a compartir primero algunas fotos de mis entrenamientos y cómo me iba cambiando la cara y demás. Y cuando empecé a sentir la respuesta que iba teniendo de distinta gente y cómo gente me empezaba a seguir y me felicitaba, por un lado, el feedback de la gente o esa interacción de la gente, ese aliento, a mí me hacía muy bien porque me daba ánimo para seguir en mi plan, pero al mismo tiempo sentía que le hacía mucho bien a la gente que estaba intentando. Entonces con el tiempo me lo fui diciendo, bueno, acá tengo algo que es poderoso, tengo la capacidad de afectar positivamente alguna vida, ¿no? Alguna persona de repente que ya bajó los brazos puede volver a intentarlo y cambiar su vida a través de simplemente ver el testimonio de alguien común como cualquiera que está haciendo un nuevo intento a los 30 y pico de años, casi 40 años, empezando a
a transformar su vida y adquiriendo hábitos nuevos. Sin hacer magia, sin hacer nada raro, sin adquirir comportamientos patológicos, ¿no? Porque todo lo mío fue siempre plan nutrición con una nutricionista, plan de entrenamiento con un entrenador. O sea, no improvisé en el plan. Lo que hice fue hacerme cargo de mi propio plan de proceso de transformación y no sentir que porque pagaba un gimnasio o pagaba un nutricionista, que mis problemas iban a desaparecer, ¿no? Primero empezó a asumirme como que yo tenía un problema, ponerle nombre a ese problema, se llama obesidad, reconocerme abiertamente como un obeso, y decir, bueno, el camino puede ser este. Y el hecho también de uno reconocer el problema y de correr los 30 minutos, que después empezaron siendo 30 minutos, después pasó a ser mucho más, pero el hecho de las cosas que uno genera también es una señal que uno da al mundo y que el mundo las recibe y empieza a conspirar a favor de tu plan. Cuando tu familia te ve que vos te estás levantando todos los días para correr a la mañana, ya sos una persona que le está diciendo al mundo: yo estoy luchando por algo. Entonces es mucho más probable que la gente que tenés cerca te ayude en esa lucha que sean indiferentes. Hay justo una gran diferencia ahora que lo mencionas entre una persona que dice, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar de fumar o estoy dejando de fumar, hacia una que dice dejé de fumar. Por más de que estés todavía en el proceso. Creo que hay una gran diferencia y eso tiene mucho que ver con reconocer que ya estás dentro del proceso y que tienes un objetivo claro, ¿no? Cuando tú empiezas esta nueva versión de cambio y empiezas a compartir tu historia, tus momentos, como mencionas, empiezas a recibir también mucho aliento, ¿no? Muchos comentarios o mensajes. Imagino que también has recibido comentarios de agradecimiento de gente que ha logrado lo que tú estás logrando, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? Lo que siento es que valió la pena, ¿no? Porque obviamente uno piensa que a mí compartir una foto pesando 138 kilos en la playa no me causa, no es divertido, no es agradable uno exponer su lado más vulnerable. No es lindo, a ninguna persona le gusta, a mí no me gusta. Pero sentí que si eso podía ayudar a transformarle la vida a alguien, ayudarlo, ¿no? Porque no creo que tampoco el ejemplo para mí es un disparador, pero si ese disparador sirve para que alguien cambie su vida, empiece a cambiar su vida, bien valió el esfuerzo. Entonces, yo lo que siento, y cuando empecé a recibir mensajes de gente que me escribía después de un tiempo, que decía: mira, por tu ejemplo, yo volví a intentarlo y he conseguido estos logros, he bajado tanto, me siento muy bien, me ha cambiado la vida. Cuando empecé a recibir ese tipo de mensajes, ya dejó de ser algo que, bueno, vamos a ver qué pasa, a sentirlo como una responsabilidad, de decir, bueno, tengo algo acá que evidentemente aporta valor, ayuda a mucha gente y ya no es porque quiero compartirlo, sino tengo una responsabilidad de seguir compartiendo y seguir motivando. Así que pasó de ser algo, una exploración de a ver qué pasa, un experimento, a ver qué pasa cuando comparto esto, haciendo un gran sentido de responsabilidad de bueno, esto realmente puede ayudar y tengo que hacerlo porque realmente hay gente que allá afuera que lo puede necesitar. Y sobre todo, ¿sabes qué? En un mundo donde hay mucha confusión, ¿no? Porque hay una industria allá afuera detrás del bienestar que te hace creer en las soluciones mágicas, en las operaciones, en las... que no está mal, digo, para determinados casos los médicos pueden determinar cuándo es los atajos o la píldora mágica, la flor de chía, el té negro. Hay tanta cosa ahí afuera que engaña a la gente pensando que existe una solución mágica que sin esfuerzo y comportándose de la misma manera que se comportan van a cambiar su vida, que es ficticio, ¿no? Entonces creo que mostrar un ejemplo real de un proceso bien llevado, con mucha responsabilidad, con guía profesional, da sus frutos.
me parece que hace justamente a la gente que está en la duda, que está buscando las soluciones o respuestas, las busca en el lugar correcto, ¿no? Y no hay una industria detrás del, del estilo de vida saludable, ¿no? Digo, está como que desmembrada, está la industria de los que venden cosas para hacer deporte, que te hablan de todo lo magnífico, está la industria de la alimentación saludable, pero digo, no hay algo que te combine todo y te diga la industria del bienestar. O si la hay, no es tan fuerte, digo, como... Está creciendo, ¿no? Sí. Creo que hay un principio súper importante de la percepción del valor que tienes sobre el esfuerzo que haces, ¿no? Sobre cualquier tipo de acción. Evidentemente el esfuerzo para llevar una vida saludable es alto, ¿no? Es pesado, es difícil, es tedioso. Y el valor que tienes por llevar una vida saludable, de hecho, es mayor al esfuerzo alto que puede llevar o que te puede llevar a tener, ¿no? Eso es un paradigma, ¿no? Exacto, pero cuando no sientes o no sabes cómo se siente o qué tan positivo es o qué tanto retorno tiene esa inversión de esfuerzo, es difícil pensar en atrevernos, ¿no? Y creo que por eso es súper importante lo que tú estás haciendo, lo que hace mucha gente en tratar de dar a relucir los verdaderos beneficios que podemos tener para que la gente se anime, porque igual es difícil, ¿no? Es difícil empezar, es difícil volver, y creo que siempre esa chispa o eso que estás haciendo es súper importante, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el error es verlo como que es un esfuerzo para conseguir algo, ¿no? Que llevar una vida saludable implica un esfuerzo. Yo creo que se requiere disciplina y el esfuerzo para transformar hábitos. Pero los hábitos que uno construye tienen que ser hábitos que uno disfrute. Uno no puede plantear un cambio de estilo de vida donde lo que uno haga para tener un estilo de vida saludable sea algo que te requiera esfuerzo. Salir a correr te requiere disciplina y fuerza de voluntad, pero no es un esfuerzo. Yo disfruto salir a correr. Comer sano requiere la fuerza de voluntad de alejarte de las cosas de la tentación, pero yo disfruto de comer sano. Entonces yo creo que el secreto está en abrazar el cambio, en abrazar el estilo de vida saludable para que sea sostenible en el tiempo, porque si va a ser la mentalidad de restricción para lograr algo, no es sostenible en el tiempo. Hay que abrazar el estilo de vida saludable y hacerlo parte de uno y encontrar lo que a uno le sirve y le contribuye en su vida. Y no todos los caminos son iguales. A mí me funciona el correr, a otra persona le funciona el salir a nadar, caminar. No sé, a mí me funciona un estilo de alimentación con ayuno intermitente y determinadas características. A otro le funciona otra cosa. Por eso yo creo que es un camino personal de cada uno. Pedro, y justo hablando sobre los hábitos que tenemos que incluir para lograr estos objetivos y pensando más bien en no mirarlo como un esfuerzo, sino mirarlo como parte de tu vida, ¿qué funcionó para ti en el momento en el que tenías muy poco tiempo y empezaste a salir a correr poco tiempo también? ¿Pero qué funcionó para ti para que puedas complementarlo, para que puedas darte ese espacio, para que puedas cambiar otros hábitos, porque no es solamente salir a correr, ¿no? ¿Qué más hiciste esta última vez? Para empezar, desde el planteamiento es poner mi bienestar como una prioridad en mi vida. Bueno, ordeno mis prioridades y digo, mi bienestar tiene que estar, pero ¿por qué lo ordeno y lo pongo primero que mi familia y que todo? Porque si yo no estoy bien, con ese mismo día, si yo no estoy bien, no puedo hacerle bien a la gente que me rodea. Entonces, con ese principio, dije, bueno, lo primero, para ponerme como prioridad, tengo que poner un horario en el cual yo pueda salir a correr, ¿no? Y pueda tener este momento de entrenamiento que es para mí. Entonces, no improvisarlo y ponerlo dentro de tu agenda de actividades es clave. Al principio yo empecé corriendo de noche, después cambié la mañana y ahora creo que por siempre voy a seguir corriendo en la mañana porque es mucho mejor para mí. Lo otro es, bueno, configurar tener una
un tema de cómo resolver el tema nutricional, ¿no? Entonces yo en mi casa se cocina en mi casa, yo almorzaba en mi casa, entonces yo tenía ya, no tenía que estar pensando día a día, improvisando sobre qué iba a comer, ¿no? Tenía ya toda mi dieta organizada, de mi alimentación y de la alimentación de mi familia, que de alguna manera tienen que combinar para que en mi casa se coma sano, ¿no? Y si bien en mi casa ya se comía bastante sano, eh, ordenando la manera que yo comía, y teniendo todo esto listo, como que se ordenó aún más, ¿no? Entonces ese fue otro factor importante. Y el tercero te diría es enfocando también en las horas de descanso, y en la recuperación, ¿no? Tanto la recuperación física del deporte como, el tratar de dormir las 8 horas diarias también son claves para poder mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Si uno no está bien, si uno no está bien descansado, el cuerpo no funciona tampoco en su mejor, modo, ¿no? Entonces creo que planificar y seguir todos estos cambios, eh, acompañados con profesionales, ¿no? Yo, por ejemplo, entrenaba un entrenador, personas que estaban especialistas en temas de entrenamiento. La nutrición con un nutricionista. Lo acompañé también con estudios médicos, me hice todos los exámenes, sobre todo el más importante para hacer deporte y con sobrepeso yo creo que es el tema de la prueba de esfuerzo, ¿no? Todo el tema de corazón, que para mí era muy importante. Exámenes de laboratorio, entonces toda la parte médica también muy bien cuidada. Y después desde lo psicológico, de repente que de repente no tuve la ayuda más, dedicada de profesional, yo creo que en realidad todo parte desde el ambiente psicológico, mucho proceso de autoconocimiento, y de entender, ¿no? Cuando uno entiende de dónde viene la obesidad de cada uno, es mucho más fácil dominarla. Y eso requiere un profundo proceso de introspección y que después se termina remontando a cosas que no tienen nada que ver, digo, con generaciones anteriores, con comportamientos de varias generaciones anteriores, terminan influyendo en tu vida de cómo sos, por qué sos como sos. Yo atravesé por ese proceso de entenderme un montón de cosas que me ayudaron mucho a descifrarme, y ese descifrarme me ayudó mucho a entenderme y a controlarme, ¿no? Y para mí eso es clave porque no es simplemente, bueno, soy gordo porque esto me tocó, porque soy víctima, ¿no? Hay muchos que se tiran al lado víctima, yo nací así, genéticamente soy así, ¿no? Eh, no, es más, para mí es más profundo. Somos el resultado de muchas experiencias que hemos vivido. Tenemos una guía, ¿no? Has armado una guía prácticamente, ¿no? Para conseguir este resultado. Primero, ordenar tus prioridades, asignarte un horario, ¿no? Creo que es súper importante cuando dijiste que no funciona tanto improvisar, sino hacerlo parte de tu día a día, ¿no? Ponerlo en una agenda, ponerlo en tu agenda de trabajo, por ejemplo. Creo que funciona bastante. No descuidar el ámbito nutricional, ¿no? El respaldarnos de profesionales. Y mencionaste también el descanso, ¿no? El descanso, la recuperación. ¿Cómo llevas el espacio de descanso hoy en día? ¿Cómo puedes controlarlo? ¿Cómo puedes darle esa prioridad que se necesita teniendo tal vez una agenda tan ocupada, teniendo tantas responsabilidades, teniendo una familia, teniendo espacio también para ti? ¿Cómo es que o a qué nivel le das prioridad a descansar? Mira, para mí representa todavía un desafío. Tengo hijos chicos y se pasan a la noche, pasan cosas, ¿no? Hay toda una vida paralela a la noche en mi casa, se pasan a la cama. Los chicos requieren mucha atención. Entonces para mí es un gran desafío todavía resolver eso. Pero principalmente lo que me di cuenta es que, usaba yo muy mal el tiempo. Entonces de repente, perdía mucho tiempo a la noche, de repente viendo televisión, y me acostaba más tarde, me quedaba viendo la serie hasta las 12 de la noche. Entonces lo que fui acomodando es acostándome más temprano, ¿no? Reduciendo
la cantidad de tiempo eh, en actividades que de repente no me aportaban tanto valor, ¿no? Entonces no es que dejé de ver televisión porque veo, pero veo muchísimo menos televisión de la que veía antes. eh, y trato a las 10 de la noche estar dormido, eh, para arrancar a las 6 de la mañana y tener mis 8 horas de sueño garantizadas. Y te digo que te cambia todo. Dormir 8 horas por día versus dormir 6 o 5 es totalmente distinto, desde lo fisiológico de cómo funciona el cuerpo hasta lo anímico. Tal cual. De hecho, es una de las cosas más difíciles, ¿no? Y que suele tener un impacto muy grande en nuestro día a día y en los resultados que querramos conseguir. Quería, como para ir cerrando, Pedro, el espacio, no hemos hablado mucho de qué tanto esto influye en tu día a día en el trabajo. Eh, ¿Sentiste cambios específicos sobre tu rendimiento, sobre cómo trabajabas en equipo, sobre cómo transmitías a tus equipos, tal vez en estos quiebres o en estos momentos en los que de repente te has dado con mayor prioridad? Totalmente, totalmente. Cuando vos estás bien, cuando empezás a encontrar ese estilo de vida que te pone en armonía con uno mismo, tenés más energía. O sea, efectivamente tenés más energía en el cuerpo. Transmitís la imagen que uno transmite y la manera que uno transmite las cosas, eh, eh, es mucho más positiva, ¿no? Te ayuda a transformarte en una persona mucho más eh, eh, positiva, enérgica. eh, También te da mucho de- del ejemplo, ¿no? Sobre todo la gente que me conoció pesando casi 140 kilos y después me vieron que había logrado esto, también te da como cierta aval de que, bueno, sos una persona que está en capacidad de impulsar grandes cambios, ¿no? Y de tomar control de la realidad y transformarla. Y son los mismos principios que uno utiliza o que yo utilicé para transformar mi vida, que los que se aplican en el mundo de los negocios para transformar la realidad de la gente, ¿no? En cualquier industria, en cualquier compañía. Entonces, para mí, esto yo decía, la disciplina, los horarios, el comprometer el entorno, el buscar ayuda profesional. eh, Al final del día, los principios que guían todo eso son los mismos que cuando tenés que abordar un problema, montás un equipo de trabajo, definís un time frame, definís. eh, Al final del día, el comportamiento es el mismo. Yo creo que el haberme formado como profesional también me ayudó a, a encarar este tipo de procesos de una manera más estructurada y eso me hizo más fuerte también. Perfecto, perfecto, Pedro. Pedro, y como para cerrar el espacio, en realidad ha sido una charla increíble. Yo creo que lo que tú transmites en el día a día, incluso en la cuenta de RAM 30.000 y personalmente hemos tenido la oportunidad de conversar también, creo que lo que estás haciendo es fenomenal y se transmite, ¿no? Se transmite en el día a día lo que estás haciendo. Pero si tuvieses tú que mandar un mensaje por WhatsApp a toda Latinoamérica, ¿qué mensaje aprovecharías en transmitir? Algo corto. Que definitivamente llevar un estilo de vida saludable te mejora la calidad de vida en todos los aspectos. Que vale la pena el esfuerzo de transformar los hábitos, eh, porque el repago en la felicidad que te trae, el bienestar que te trae, es espectacular. Eh, Así que nada, los alentaría a que, a que transformen su vida adoptando hábitos sostenibles a largo plazo. De vuelta, a mí me funcionó el running, amo el running porque me divierte. Hay otras disciplinas que son mucho más eficientes que el running para perder peso, pero para mí no se trata de perder peso. Mi historia no es de perder peso, mi historia es de transformar un estilo de vida. Y a mí me gusta el running, así que corro. Así que por eso también me considero activista del running porque, eh, bueno, ya me desvié del mensaje de WhatsApp, ¿no? No, Pero, no, no, está perfecto.
Tenemos espacio para escribir varios WhatsApps, No, así que no. lo que decía es que para mí el running empezó siendo como una actividad que la empecé haciendo por esto de agregarle movimiento al cuerpo y activar el metabolismo y todo, pero después obviamente empecé a mejorar en el running y se empezó a transformar me empecé a notar en carreras y se empezó a transformar también en una disciplina que me apasiona, ¿no? Entonces a mí me encanta correr. Hay un dato que para mí está espectacular, ¿no? Que cuando yo pesaba 140 kilos, no había pasado un año desde que había empezado a bajar de peso y transformar mi estado físico. Y en menos de un año desde que empecé, estaba corriendo la maratón de Buenos Aires y la corrí en 3 horas y 26 minutos. Que para los que están en este mundo de running y demás, es impensado para alguien que estaba hace menos de un año pensando casi 140 kilos. ¿Sí? Entonces, también el sentirme que encontré una disciplina en la cual uno compite contra uno mismo, contra su mejor versión, y cada salida a correr uno tiene la posibilidad de superarse. A mí me encanta, ¿no? Me encanta ese tema de poder eh, eh, luchar y buscar esa mejor versión todos los días, ¿no? Y hoy por hoy es para ti, ¿tiene algún sentido de competencia? ¿Lo ves desde ese lado también? ¿Te has animado a pensar en ese sentido? ¿O es disfrutar, sentirlo, sentirte bien? No, para mí es 100% un tema de competencia, pero es un tema de competencia contra amigo mismo. O sea, yo no, cuando voy a correr una maratón, más allá de que tenemos en nuestro grupito, nuestros amigos de running, más social y divertido, un tema de competencia que no pasa de ser de lo divertido. Yo no compito contra nadie, cada persona es un ser individual que viene de una historia diferente y lucha por cosas diferentes. Para mí es una competencia conmigo mismo, y para mí mis objetivos siempre los planteo en base a mí, a lo que yo creo que puedo lograr, y no me agrega nada mirarme para el costado, porque no es una carrera contra nadie. Es más probarme a mí mismo qué soy capaz de lograr. Ahora empecé con una maratón que para mí era impensado correr una maratón. Acabo de terminar, hace unos días corrimos el Cruce de los Andes, que es una carrera por etapas de trail running en Argentina. Que haberla completado para mí fue un hito. Pero ahora estoy pensando, bueno, ¿con qué más puedo desafiarme? Estoy pensando en correr una carrera de 50 kilómetros de trail, y estoy soñando con correr, no sé, una ultramaratón de 160 kilómetros. Son todas ideas que me empiezo a poner siempre con el mismo objetivo de cómo me puedo seguir desafiando a mí mismo a conseguir cosas que son impensadas. Y eso a mí me fascina. Qué lindo, lindo. Pedro, última pregunta. ¿Tienes algún rito o ritual para salir a correr? No, la verdad que no. Me parece súper práctico el hecho de ponerte zapatillas y salir. No sigo. La única cosa que tengo es que generalmente corro todos los días por el mismo lugar, ¿no? Cuando me toca entrenar, cuando no tengo un entrenamiento especial de velocidad o de montaña, corro por las mismas calles y me conozco centímetro a centímetro del recorrido. Que las otras personas que corren a veces dicen que es y escucho el mismo playlist, creo que hace 5 años el mismo playlist. Es un poco... Ese es un detalle. Gran lo tengo que cambiar, pero... para salir a correr. Genial. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que va a ser ha sido un espacio espectacular, sobre todo por lo que vamos a poder hacer en transmitir a más gente este mensaje, ¿no? Creo que es súper importante y nada, te agradezco un montón el tiempo y la disposición. No, yo también aprovecho para agradecerte nuevamente el espacio, la charla. Me gustan mucho estos espacios, y también felicitarlos por lo que hacen ustedes también en Poder Bienestar, ¿no? Creo que desde ángulos distintos, pero tenemos un propósito compartido, que es impulsar el bienestar de más personas, y es un punto de contacto muy fuerte que nos une. Así que felicitaciones, porque lo que están haciendo ustedes está transformando la realidad de muchísimas personas. Muchas gracias por esas palabras, y efectivamente estamos en la misma línea. Es un sueño, ¿no? Ayudar a más gente a que sientan este bienestar.
Gracias, Pedro.